Bueno, buenas tardes, camaradas, compañeros, compañeras y espectadores varios que vayáis a ver este primer vídeo, tanto ahora en el directo que estamos realizando en YouTube como en los siguientes días, semanas, meses o vete tú a saber, años. Una vez dado la bienvenida, queremos desde el partido de arriba, bueno, pues explicar un poco esta iniciativa, ¿no? Que supone el adaptar la actividad política cotidiana que veníamos realizando en el núcleo a estos nuevos tiempos de confinamiento y de reclusión domiciliaria. Para esto, bueno, pues hemos tirado del canal de YouTube que teníamos abierto desde hacía ya tiempo, pero que no le habíamos dado mucho contenido, y siguiendo ejemplos como otras organizaciones, el Partido Comunista de Madrid o la agrupación de Toledo del PC, el núcleo de Toledo, que han hecho algunas escuelas formativas, pues queríamos aventurarnos también en esta nueva dinámica. ¿Qué es lo que supone para vosotras y vosotros que estáis al otro lado de la pantalla? Bueno, las personas que participen del directo, la principal diferencia con un acto cotidiano es que no vais a poder realizar intervención a posteriori cuando el ponente finalice su exposición. A cambio tenéis, según lo estéis utilizando en ordenador o en un dispositivo móvil, una ventana de chat. En el ordenador la encontraréis en la parte baja, más o menos por aquí, a la derecha, y en el teléfono móvil es lo que aparece justo debajo de la ventana del vídeo. Ahí podréis seguir planteando tanto opiniones que tengáis, reflexiones y sobre todo preguntas que luego yo, en calidad de moderador, pues iré recogiendo y se las haré al compañero que ha venido hoy, que paso a hacer ya las presentaciones. Algunos ya le conoceréis, otros es la primera vez que le veis. Se ha prestado en hacernos el favor de esta primera experiencia piloto formativa. Él es Rodrigo Bazano, estudió sociología, es compañero de algunos espacios ya de bastantes años, y en los últimos tiempos pues se ha animado a hacer algo que, al menos en mi modesta opinión y la de algunos también, pues era muy necesario, ¿no? Que era plantear canales y vías y canales de comunicación nuevos desde un punto de vista marxista, desde un punto de vista de reflexión y divulgación filosófica o política, que pues, generase unos planteamientos, unas reflexiones no tan dadas a la hegemonía de los medios tradicionales. Recientemente, en definitiva, ha creado un canal de YouTube, lleva muy poquitos vídeos, pero son la verdad que muy interesantes. El canal se llama Marx Point, os animo a todos y a todas a seguirlo, a ver los vídeos. Y pues desde el núcleo vimos el último vídeo que subió de marxismo y proyecto republicano, marxismo y republicanismo, y nos pareció muy interesante para esta primera experiencia formativa, ¿no? Porque qué mejor manera de empezar una serie de escuelas que yendo directamente pues, a los orígenes del marxismo, al contexto en el que se desarrolla este pensamiento de Marx. Este vídeo, si no lo habéis visto, ahora no, porque estamos en el directo, pero a posteriori pasaros por allí y echarle un ojo, aunque en esta charla, si quieres, ganaremos varias de las cuestiones que ahí se plantean. Trata de responder como a dos preguntas principales, ¿no? Si era Marx republicano y si era Marx parte de ese proyecto de la Ilustración, ¿no? Entonces, vamos a empezar desde intentando también pues, dar respuestas a dos preguntas aquí y con el añadido de que podréis hacer las intervenciones en el chat. Así que, Rodrigo, sin más, lanzo la primera pregunta. ¿Cuál sería la relación entre el proyecto republicano, entre ese republicanismo, ¿no? y ese marxismo que se genera en un contexto afectado por esto mismo? Vale, bueno, pues lo primero es saludar a todos los que estéis viendo el vídeo en directo, agradecer al núcleo la invitación y también a ti, Adri Mozas, que fuiste el que te pusiste en contacto. Y nada, explicar un poco, dar una respuesta a esa pregunta que me haces, pues un poco complicado, como mucho podemos hacer algo así como una introducción, pero sí explicar cuál era la idea cuando se planteaba el vídeo, por qué me parecía un tema interesante, ¿no? Yo creo que en los orígenes del marxismo hay un problema clave para entender cuál es la posición del marxismo en la actualidad y en cualquier momento, porque es el tiempo en el que se crea el pensamiento de Marx y es el momento en el que esa filosofía que no existía antes de Marx, pues empieza a tomar cuerpo, ¿no? Entonces, evidentemente, ahí se juega mucho en entender cómo Marx va cambiando
su forma de ver las cosas a partir de su juventud, mientras está en la Universidad de Berlín o en Colonia, cuando está con el periódico La Gaceta Renana, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que, claro, empezar un tema como este directamente a los orígenes, intentando explicar pues, esos años, ¿no? De alguna forma se queda como un poco huérfano de algo previo, ¿no? Que es dónde se entronca o cómo se puede entender o en qué tradiciones está arraigado el proyecto de Marx, tanto el Marx histórico, ¿no? La persona de Marx, como sus posiciones, ¿no? Porque al fin y al cabo, más allá de la intención de Marx, está claro que cuando se tocan ciertos temas o se habla de ciertas cosas, se está introduciéndose en algún tipo de tradición independientemente de si se hace a propósito, ¿no? Entonces, me parecía que el tema de la República, que por otro lado es un tema que en España es sensible, que vivimos todavía en una monarquía y que es un tema a debate para la izquierda, ¿no? El tema del proyecto nacional, el proyecto republicano, etcétera, y que además aquí en España pues hay una tradición que ha intentado vincular marxismo, ocurre, por ejemplo, Julio Anguita siempre ha tenido como muy presa línea de intervención, ¿no? De intentar vincular el marxismo al movimiento obrero, a la clase trabajadora, también a un proyecto ilustrado de siglos, etcétera, ¿no? Y creo que es también a Carlos Fernández Liria, que es otra persona que ha hecho mucho énfasis en esta cuestión y que yo creo que también ha enseñado mucho de lo que es la filosofía ilustrada a gente que a lo mejor eso lo veía como una filosofía burguesa, que no, y cómo de alguna forma se juega dentro de esos filósofos, se juega pues buena parte de una construcción filosófica que sea realmente consistente, ¿no? Entonces, creo que es un tema relevante en ese sentido y creo que además tiene un, algo más, ¿no? Un plus más, que es el debate ya, digamos, más general, ¿no? Saliendo un poco de lo que es el marxismo, un debate que es más de actualidad, que se puede tener con cualquier persona, que tiene que ver con la concepción que tiene la gente, y yo diría que es un poco el discurso hegemónico, mayoritario en nuestra sociedad, de que vivimos en un sistema, el sistema capitalista, en el cual la democracia es algo, la parte política del sistema, ¿no? Como que vivimos en una sociedad de un sistema completamente integrado entre capitalismo y democracia y que de alguna forma la democracia y el capitalismo son dos caras de la misma moneda. Creo que se ha perdido la conexión. ¿No? No, no, Vale. Vale. Pues eso, la idea de que y democracia son prácticamente dos caras de la misma moneda, que son el mismo proyecto histórico, bueno, eso, que es lo mismo, ¿no? Y yo esto es algo que veo también mucho en la forma como muy conservadora de hablar de la democracia por parte de mucha gente, ¿no? Y particularmente, por ejemplo, la derecha española, a mí me parece como es irónico como de pronto ves que la derecha española se llama a sí misma cuando su concepto del constitucionalismo es precisamente oponerse a cualquier reforma de la Constitución, ¿no? Es decir, ellos defienden un constitucionalismo basado en que la ley es la ley y que la ley de por sí es positiva y que reformarla pues, es atentar contra la Constitución, ¿no? Cuando precisamente el constitucionalismo, si es algo, es un movimiento que lo que pretende es ampliar la soberanía del pueblo, es un proyecto que sucesivamente va ampliando la soberanía precisamente ante poderes que de alguna forma son incontrolables, ¿no? O sea, la Constitución siempre ha sido, pues, del otro lado, ¿no? Intentar conseguir más soberanía para el pueblo. Esto me parece como una constante, ¿no? Se ve, por ejemplo, yo qué sé, cuando se declara una guerra con objetivos estratégicos de geopolítica o de adquisición de materiales y demás, se hace en nombre de los derechos humanos, ¿no? Y es como constantemente esta idea, entonces llega un momento en el que la gente
ya no hablo de políticos ni nada, sino la gente cualquiera, cuando se habla con ellos, pues forma como parte todo lo mismo, ¿no? Yo lo veo como todo mezclado, pues democracia, capitalismo, nuestros sistemas son democrático-capitalistas, y etcétera, etcétera, ¿no? Y cómo eso de alguna forma también se entronca con una imagen de la historia muy confusa, ¿no? De hecho, creo que parte de la incapacidad para entender el siglo XIX y de explicarlo incluso, yo que sé, en los institutos y demás, tiene que ver con una visión muy confusa de lo que son nuestros regímenes hoy en día, ¿no? Y que además plantea preguntas para el futuro, ¿no? Para los proyectos, cómo se entroncan y demás. Y creo que la visión preponderante es que el siglo XIX pues es el siglo en el que, bueno, es el siglo de la revolución industrial, evidentemente, y es el siglo en el que hay una serie de revoluciones burguesas que instauran sucesivamente pues, el capitalismo y la democracia. O sea, como que revolución burguesa, capitalismo y democracia son tres conceptos que son prácticamente indistinguibles y se podrían señalar como dos fechas claves, ¿no? Que son la Revolución Francesa de 1789 y las revoluciones burguesas, así las llaman, de 1848, ¿no? Y aquí habría que aclarar que también hay una cierta corresponsabilidad del marxismo en esta idea, porque sí que es verdad que el marxismo muchas veces, al tildar estas revoluciones de burguesas, pasa un poco como con la revolución, perdón, con la ilustración, ¿no? Al llamarle algo burgués en algún momento, ¿no? Y sobre todo al simplificarlo y no entrar en más profundidades, pues a veces se le regala al enemigo una serie de cosas que de burguesas no tuvieron nada, ¿no? Como vamos a ver ahora, tanto en la Revolución Francesa como en la Revolución de 1848, que en muchos casos estuvo dirigida por comunistas y socialistas, ¿no? Entonces, nada, entro en harina ya directamente. Voy a intentar hacerlo breve. Tú me pararás si me paso. Y a ver si llegamos realmente a ver un poco también de cómo Marx entra en todo esto, ¿vale? Adelante. Pero bueno, vale. Bueno, decir que también que hemos enviado el texto de Hobsbawm, pues ¿cómo se dice? El capítulo sobre la Revolución Francesa, que yo creo que está muy bien. Y nada, explicar, pues eso, que cómo surge la Revolución Francesa, muy brevemente explicado. Evidentemente, parte de una crisis social y económica, como pasa con casi todas las revoluciones, ¿no? Guerras o crisis económicas. El monárquico está quebrado por los gastos en las guerras con Inglaterra, donde el pan está carísimo, etcétera. Hay pues es una situación de crisis en la que la monarquía pues convoca a los estados generales, que es una forma política estamental, es una asamblea en la que se reúnen por estamentos la población, sus representantes, para gestionar un poco todo esto, ¿no? Y estamos en un momento en el que la aristocracia y el clero pues están preocupados precisamente por el avance de la burguesía, del Estado moderno, etcétera. Si pensáis por un momento en las monarquías absolutas del siglo XVIII, no tenéis esas monarquías absolutas del siglo XIX profundamente reaccionarias, sino que hay una cierta apertura, esto que se llamó el despotismo ilustrado, que de alguna manera fomentó el crecimiento de la burguesía y demás, ¿no? Entonces, es un momento que aprovecha la aristocracia precisamente para intentar, pues, sacar más beneficios todavía de la tierra, generar más impuestos, etcétera, ¿no? Hay una disputa de cómo se va a resolver esa crisis en la cual está, por un lado, digamos, las clases del antiguo régimen, la aristocracia y el clero, y por otro lado está el tercer estado, ¿no? Pues la Revolución Francesa va a ser precisamente un proceso sobre el cual el tercer estado se independiza. El tercer estado decide que todo... ¿Qué es el tercer estado, no? Para empezar. El tercer estado es todo lo que no es la aristocracia y el clero, ¿no? Que eso ya de por sí es una ventaja, ¿no? Es la burguesía, son los artesanos, los comerciantes, es también los servidores, trabajadores urbanos, los campesinos, es decir, casi todo el mundo, la mayoría de la población entra dentro del tercer estado, que es a su vez
el estamento que menos poder tiene dentro de la representación, ¿no? Entonces, precisamente lo que declara este tercer estado es que él es el pueblo, ¿no? Que el tercer estado es el pueblo y que el pueblo reclama la soberanía, ¿no? Que el pueblo reclama ser él quien decida, pues cómo, es decir, se acabó esto de que haya una serie de gente que por nacimiento esté marcando el futuro, sino que va a ser el pueblo el que se dé a sí mismo pues una forma de gobierno, ¿no? Entonces, esto sucede en 1789 y lo que vamos es a un proceso que no es la Revolución Francesa tal y como nos la imaginamos, ¿no? O sea, las imágenes canónicas de la Revolución Francesa tienen que ver más con 1792-1793, que es ya la revolución propiamente jacobina de Robespierre, en la que Francia se declara como una república, ¿no? La primera república, aparte de la de Estados Unidos, en un país importante, ¿no? Esta primera revolución, la de 1789, lo que tenemos es un intento de hacer una monarquía constitucional. Pues un poco lo que pasa también en las Cortes de Cádiz aquí en España, la idea de que el monarca va a seguir dominando el poder ejecutivo, va a seguir siendo la cabeza del Estado, pero va a tener un control, ¿no? Un control parlamentario que va a ser decidido por votación directa, o bueno, por representantes que van a ser elegidos por votación. Entonces, aquí está el primer gran debate que se posiciones que explican pues, el mundo moderno y podríamos llamar la izquierda y la derecha, pero que vamos a llamar de otra forma un poco más precisa, que sería pues, los liberales, los moderados liberales y los republicanos democráticos, ¿no? La posición de los liberales va a ser la del voto censitario y la de los republicanos va a ser la del sufragio universal. Creo que estaremos todos de acuerdo en que si la democracia se reconoce por algo es por el sufragio universal. O sea, eso es lo que hoy entendemos todos, es lo que todo el mundo reivindica cuando dice pues precisamente esto, ¿no? El capitalismo y democracia es lo mismo. ¿A qué llaman democracia? El sufragio universal. Bueno, pues ya nos encontramos que en 1789 el sufragio universal era defendido por los radicales, ¿no? Los locos, digamos. Lo que defendía una parte muy importante, que era los liberales, era un voto censitario y por qué, ¿no? Y aquí es donde ya entramos un poco en la cuestión un poco más teórica, ¿no? Porque cuesta un poco entender cómo alguien puede defender el voto censitario. Yo creo que parte de un concepto que en realidad es unánime entre la Ilustración y el republicanismo, que es que la libertad está relacionada de alguna forma con la independencia. No solo, ¿no? De hecho, la Revolución Francesa introduce un concepto de libertad que está relacionado con el derecho romano, que es la construcción legal que otorga derechos a los ciudadanos y los convierte en libres, ¿no? Pero que además esa libertad solo es tal si uno tiene independencia. Si uno depende de otra persona para vivir, si uno pide permiso para vivir, esa libertad no es tal, ¿no? De hecho, en el derecho romano lo que se dice es que la libertad es inalienable y que no se puede uno es soberano de sí mismo y no puede alienar su soberanía y ponerse a merced de la voluntad de otros. Si uno se pone a merced de la voluntad de otro, ya no es libre. Por lo tanto, está incumpliendo la ley directamente, ¿no? Entonces, claro, este es el problema, ¿no? La libertad depende de la independencia y la independencia depende de la propiedad. Entonces, en esto están de acuerdo todos, en esto están de acuerdo la derecha, la izquierda y todo el mundo, ¿no? El tema es el siguiente, ¿qué hacemos con este problema? Bueno, pues una posibilidad va a ser pues, ampliar la propiedad, ¿no? Garantizar que todo el mundo tenga propiedad y de esa forma se cumple con lo que se supone que defiende la Revolución Francesa, que es la libertad y la igualdad, ¿no? Claro, ¿cómo se puede defender libertad e igualdad y al mismo tiempo defender que haya gente que no tenga propiedad y que además, precisamente por no tener propiedad, esa gente no va a entrar dentro de lo que se llama un ciudadano activo, que es el que puede votar, ¿no? Esto solo se puede explicar de una manera, que es una ideología que ha acompañado siempre al liberalismo y al capitalismo, que es la demofobia. ¿Qué, sí, Sí. ¿qué es, qué es la demofobia? Pues la demofobia es el desprecio a lo plebeyo, el desprecio a pues el populacho. Es la idea de que la gente pobre es de alguna forma mala, de que la gente pobre es pobre no porque quiere, pero porque no es capaz
de ser virtuoso, ¿no? Esto, por ejemplo, Aristóteles, que es uno de los primeros en definir cuáles son los sistemas políticos, cuando explica qué es la democracia, qué es la oligarquía, etcétera, no dice que la democracia sea el gobierno de la mayoría, dice que la democracia es el gobierno de los pobres. Claro, de los pobres, de los trabajadores libres, etcétera, ¿no? Y a Aristóteles no le gusta la democracia porque piensa que los pobres son esa gente inculta, ignorante, harapienta, y que cómo va esa gente a ser capaz de decir qué es lo mejor para el país, ¿no? Esto, incluso mucha gente hoy en día te lo dice, ¿no? Es que, claro, es que su voto vale lo mismo que el mío, ¿no? Refiriéndose a alguien que consideran pues un idiota o lo que sea, ¿no? O sea, esta idea de que cómo todo el mundo va a poder decidir sobre el futuro del país. No, tiene que haber una minoría y esa minoría, que son los ricos, no son ricos por casualidad, ¿no? Hay una cierta coincidencia entre la personalidad disciplinada, virtuosa, etcétera, que es lo que de alguna forma ha ido generando la riqueza, ¿no? Eh, esta demofobia, este desprecio a los pobres, tiene que ver con un miedo terrible a la democracia, ¿no? Ya explicado en términos menos ideológicos, ¿no? Intentando hacer una explicación histórica un poco más de clase, es evidente que esta posición tiene que ver con el miedo a la democracia. La idea de que si todo el mundo puede votar, es más probable que lo que busca la burguesía, que es una forma de explotación concreta, pues no se dé, ¿no? E incluso corre el riesgo siempre de que la propiedad se ponga en peligro, ¿no? Eh, desde su punto más íntimo, ¿no? Entonces, me parece importante también señalar esto, ¿no? Hay un miedo histórico del capitalismo a la democracia porque entiende que la democracia es el paso previo a un cuestionamiento general de la propiedad privada. Estas son cosas importantes de señalar porque precisamente por lo que hablábamos antes. Entonces, aquí surge la figura de Robespierre, que es el que agrega a aquel lema de libertad e igualdad, es el que agrega la palabra de fraternidad, ¿no? Entonces, bueno, este, yo quería recomendar este libro de Antoni Domènech, el eclipse de la fraternidad, que es, en gran parte es un poco lo que vengo a explicar en el vídeo, incluso en esta ponencia hay muchas cosas que las voy a coger de ese libro. Lo que explica Antoni Domènech es, lo primero que hace es intentarnos, hacernos pensar sobre qué es la fraternidad, ¿no? Porque en realidad si uno lo piensa, como que no le viene muy bien a la cabeza qué es exactamente eso la fraternidad, ¿no? La libertad y la igualdad están más claros, pero la fraternidad suena como un poco reiterativo, ¿no? Yo he escuchado a gente decir, bueno, esto tiene que ver con la solidaridad. No va exactamente por ese sitio, ¿no? Fraternidad es una metáfora familiar, ¿no? Que hace referencia a la familia, que lo que viene a señalar es una sociedad en la que todos seamos hermanos. ¿Qué quiere decir que todos seamos hermanos? Que no puede haber una relación jerárquica entre la población, ¿no? Entre los ciudadanos. Que no puede haber una relación patriarcal entre ciudadanos, ¿no? Es decir, tenemos que pensar en el siglo XVIII, en un momento en el que las empresas no se han independizado del domus, las empresas todavía, muchas de las empresas están en la casa del empresario, ¿no? Mucha gente trabaja de interno, ¿no? Hay que pensar, por ejemplo, cuando los filósofos de la Ilustración, por ejemplo, cuando Kant habla de que la Ilustración es la mayoría de edad de la humanidad, es otra referencia a la familia y precisamente Kant ha sido preceptor, ¿no? Ha sido profesor interno, eso quiere decir que vivía en la casa de un señor y que era tratado como un hijo, pese a que él tenía una profesión, digamos, que hoy en día es lo que sería un ciudadano igual a cualquiera. Había esta cuestión de una relación jerárquica patriarcal, ¿no? Y esto va mucho más allá, evidentemente, de los preceptores. Esto es lo que se llaman las clases domésticas, ¿no? Todo el servicio, la limpieza, todo, ¿no? Toda esta gente, emancipación. Y el nombre que se le pone es el de fraternidad precisamente porque lo que intenta es eliminar esa ley de familia, ¿no? Incluir a todos los ciudadanos dentro de la ley civil, ¿vale?
y que yo creo que esto es además especialmente importante para las mujeres, ¿no? Pese a que la metáfora es masculina, porque la fraternidad es de hermano, pero quien ha estado siempre en los servicios domésticos son las mujeres, ¿no? Creo que es una cuestión relevante. Pues entra Robespierre con esta cuestión de la fraternidad a reivindicar el sufragio universal. Robespierre va a ser el gran defensor del sufragio universal. Sin embargo, será siempre recordado única y exclusivamente por el terror, ¿no? Esto es un clásico también, o sea, todo el que osa hacer algún tipo de avance va a ser siempre recordado como un asesino, ¿no? Evidentemente, el terror, se puede hablar muchas cosas del terror, pero creo que es fundamental hablar de la primera constitución que reconoce el sufragio universal en la historia del mundo, ¿no? O sea, me parece que no es moco de pavo como para recordarlo simplemente por otras cuestiones, ¿no? El sufragio universal es defendido por Robespierre, es aprobado en la Constitución de 1793. Una Constitución en la que evidentemente todavía no se habla de estas cuestiones de la propiedad. Hay que pensar que todavía no existía ni siquiera la clase trabajadora tal y como la conocemos hoy en día, pero que sí que cuestiona algunas cosas, ¿no? Lo primero es que pone como objetivo del Estado la felicidad de la sociedad, ¿no? Esto es importante. Y al gobierno como garante de esa felicidad. O sea, bueno, lo dejamos ahí y lo siguiente que propone es la idea de que el pueblo tiene un derecho natural a la insurrección. Ujú. Es decir, que cuando el gobierno cae en cualquier tipo de abuso, el pueblo no tiene solo un derecho, tiene el deber de levantarse y hacer caer ese gobierno, ¿no? Esto está plasmado en toda la Constitución, ¿no? O sea, constantemente se hacen alusiones a una relación que Antoni Domènech pone como ejemplo la relación fiduciaria, ¿no? Que es este tipo de contrato que se da en el derecho romano también, en el cual uno tiene un contrato de confianza con otro, ¿no? Entonces, el ejemplo clave sería aquí, por ejemplo, un contrato con un médico, ¿no? O sea, tú cuando entras en la consulta de un médico, estás poniendo tu vida en manos de otra persona sin tener tu idea de medicina, sin saber si lo está haciendo bien y con muy pocas posibilidades de poner control sobre ese servicio. Claro. Entonces, al final, lo que tú le estás depositando en el médico es tu confianza. Esa es la cuestión, ¿no? ¿Y qué pasa si tú pierdes la confianza en tu médico? Pues que tú te levantas de la consulta y te vas, y punto, ¿no? Esto, por ejemplo, hoy en día en una empresa o en otros servicios, si tú quieres romper un contrato, tienes que pasar por una serie de cláusulas, ¿no? Y si no las cumples bien, tienes que pagar unas multas, etcétera, ¿no? Sin embargo, con el médico se entiende que tiene que haber una relación de absoluta confianza y que en el momento en el que se retira la confianza, se rompe la relación, ¿no? Para los republicanos franceses, los jacobinos, la política es básicamente esto. Es una relación fiduciaria en la que el pueblo es el fideicomisario y los políticos son los sirvientes, los fideicomitentes, ¿no? Y que esta es una política que, por ejemplo, aquí en España es impensable, ¿no? La idea de la revocabilidad de todos los cargos, la idea de que el pueblo, cuando actúa, cuando entra en acción, está haciendo algo que la Constitución de alguna forma reconoce como más legítimo incluso que lo que hacen los representantes políticos, ¿no? Pues eso estaba en la Constitución del 73. Y bueno, ¿qué ocurre con esta constitución? Pues evidentemente dura un año. Esta es la realidad histórica del progreso a lo largo de la historia. Siempre es una constante, ¿no? Esto de una revolución que acaba fracasando, ¿no? Y sobre esos fracasos es sobre la que se construye la siguiente. Eh, pues a los 2 años se da un golpe de Estado. Cae Robespierre, se le guillotina a él y a Saint-Just y al resto de jacobinos, se entra en una especie de tiempo un poco de vacío de poder hasta que Napoleón, ese emperador fuerte, entra en escena y va a continuar la Revolución Francesa hasta 1815 como una expansión imperial
manteniendo una serie de cuestiones, pero evidentemente pues sin sufragio universal, sin todo lo que ponía en peligro, pues eso, en la propiedad de los burgueses, que ya era, de hecho, empezaba a ser el problema, ¿no? Claro, la cuestión es esta. Si antes hablábamos de un absolutismo en el siglo XVIII, que era un absolutismo ilustrado, abierto a reformas, ahora tenemos que hablar de una reacción, ¿no? De una restauración, es decir, las monarquías absolutas se asustan muchísimo, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, Carlos IV, que pretendía ser una especie de continuador de lo que había sido Carlos III, vive la Revolución Francesa y lo que hace es echar el freno y decir, se acabó aquí la reforma, ¿no? Pues lo mismo pasa en todo el mundo, ¿no? Entonces tenemos, por un lado, la represión brutal a todo lo que olía, y por otro lado, la expansión de Napoleón, que de alguna forma instituye algunas cosas que son lo que van sobre lo que se construyen los estados burgueses posteriores, ¿no? Eh, lo que instaura, por ejemplo, Napoleón allí donde conquista es los códigos civiles, ¿no? Esto es algo como que ha quedado como muy patente del periodo napoleónico. En todos los países donde Napoleón pasa, se instala precisamente este código civil en el que ya la relación trabajador y empleador empieza a ser una cuestión legal importante, ¿no? Antes hablábamos de una relación que estaba en plena revolución en muy pocos años, ¿no? Ahora hablamos ya de un periodo más extenso en el que esto pues, es ya un problema jurídico, ¿no? Y en estos códigos se comprende, pues, primero lo que hablábamos antes, en las empresas no hay ningún tipo de cuestionamiento de cómo tienen que funcionar, de cómo se rige la autoridad en una empresa, es decir, lo que antes habíamos llamado ley familiar, lo que antes habíamos dicho que era la vida de las clases domésticas, dentro de las empresas, una vez ya empresas capitalistas independizadas del domus, de la casa, se mantiene esta idea de que el empresario es en su empresa algo así como el monarca absoluto de su empresa. Y esto es algo que históricamente se ha luchado contra ello, evidentemente no se ha acabado con eso ni muchísimo menos, pero si pensamos, por ejemplo, hoy en día en el derecho público laboral, pues es precisamente una reacción popular a eso que hace que hoy pues no te pueden echar por cualquier cosa, no vas a cumplir cualquier ley, no te pueden hacer determinadas cosas, tienes un horario y es el horario y tienes tus descansos, o sea, hay toda una ley que precisamente lo que quiere es evitar lo que pasaba en el siglo XIX, aún a años luz de instaurar lo que debería haber en las empresas, que es democracia. Y esto es una cosa que yo creo que como el republicanismo y el marxismo tienen que estar de acuerdo. Las empresas se tienen que regir de forma democrática porque lo que afecta al ciudadano, y en este caso al trabajador, lo tiene que decidir el ciudadano y el trabajador. Pues efectivamente la ley familiar sigue imperando en la empresa, ¿no? Y además con un añadido, que es la idea de que el trabajador es igual de libre que el burgués, ¿no? Esto es, digamos, la ficción como soy, ¿no? La idea de que el trabajador es propietario de su fuerza de trabajo, como si la fuerza de trabajo fuese realmente una propiedad, ¿no? Cuando realmente la fuerza de trabajo es tratada en el capitalismo como una mercancía, aquí esto entronca completamente con el marxismo, esta es la crítica de Marx, la fuerza de trabajo es tratada como una mercancía, pese a que no lo es, porque es una facultad humana, es lo que nos hace humanos de alguna forma, pero es tratado como una mercancía y se paga como tal. Además, es una mercancía que genera mucho más valor del que se retribuye. Y además no es una propiedad. La propiedad es los medios de producción y la propiedad son los frutos del trabajo. Eso es la propiedad. Lo otro es una facultad humana que es inalienable, es intrínseca al ser humano, ¿no? Por lo tanto, en cualquier tipo de ley que intente cubrir esta relación, porque evidentemente el trabajo como tal tiene que existir, porque si no, no habría cosas, no habría comida ni nada. Pero cualquier ley que gestionarlo tiene que tener en cuenta que el trabajador y su facultad de trabajo es inalienable, ¿no? A su propia persona. El Código Civil napoleónico es el código que tenemos hoy en día, esta ficción jurídica de que el trabajador es libre y que negocia en plena libertad con el empleador, ¿no? Eh, Quería señalar también un acontecimiento en 1797
es este periodo también, durante el directorio de Napoleón, en el que un grupo de personas, y concretamente François Babeuf, generan un ideario y una serie de acciones que son el precedente más importante de lo que va a ser luego el comunismo, ¿no? Estamos hablando todavía ni siquiera del siglo XIX, estamos hablando de 1797, pero Babeuf, que genera una conspiración que nunca se llega a cumplir, lo matan antes, ¿no? Pero él lo que planteaba ya en ese momento, él se había dado cuenta de que la cuestión clave aquí era la propiedad. Que si se quería una sociedad realmente igual y realmente libre, una sociedad en la que toda propiedad fuese una propiedad común. Es decir, entronca directamente los valores de la República con la idea de una propiedad completamente colectivizada. ¿Cómo vamos de tiempo? Bueno, vale. Perfectamente. Muy buen Vale, vale, vale. Esto es prehistoria pura del comunismo, es decir, en décadas no se va a encontrar una formulación tan precisa de lo que es el comunismo como en la conspiración de los iguales, que se produce antes incluso de que el proletariado apareciese como un fenómeno relevante en el mundo. O sea, es verdad que en Inglaterra sí, porque Inglaterra es el primer país donde hay revolución industrial, pero en Francia hasta 1830 o por ahí no hablamos de una clase obrera importante, ¿no? Así que nada, me parece que esto es una presentación de lo que es un poco la Revolución Francesa, que nos sirve aunque sea para poner un ejemplo paradigmático de lo que va a ser el siglo XIX, ¿no? Y el siglo XIX realmente va a repetir no la Revolución Francesa en su conjunto, sino fases de la Revolución Francesa. Pero de una forma u otra siempre se estaba haciendo la Revolución Francesa, ¿no? En 1830, por ejemplo, tenemos una revolución en Francia en la que la burguesía ya tiene este antecedente, ¿no? Y esto es, yo creo que es una de las cosas más relevantes que deja la Revolución Francesa, que es el miedo a una cosa que viene casi como de manera lógica, ¿no? Es el progreso entre asumir que el pueblo tiene que ser el soberano, a que el pueblo es todo el pueblo y no una parte, a que la propiedad de alguna forma pueda ser cuestionada por una mayoría que lo ve así, ¿no? Esto genera un miedo que en las siguientes revoluciones la burguesía va a ser muy cuidadosa a la hora de permitirse este tipo de cosas, ¿no? Entonces, ponía como ejemplo la revolución de 1830, que es la siguiente así importante, evidentemente hay otras muchas, ¿no? Aquí en España ya habíamos tenido pues el 2 de mayo, las Cortes de Cádiz y el pronunciamiento de Riego, ¿no? Que creo que es también importante reivindicar la historia de España, que no fue el páramo que se pretende a veces, ¿no? Y entonces, en esta revolución de 1830, la consecuencia final, lejos de la democracia social, que era por lo que luchaban los parisinos, ¿no? Además en una revolución que fue la primera en la que las barricadas se convirtieron en un elemento fundamental de la revuelta, es decir, lo digo por ponernos un poco en situación, ¿no? Porque a veces uno piensa revolución burguesa y dirá, no, será, claro, todos con bombillos. Claro. Claro, sí, era Patricia Botín, no, estaba hablando de barricadas en la calle, banderas rojas, etcétera, ¿no? Y sin embargo, la conclusión va a ser que se instituye pues, una monarquía constitucional orleanista, ¿no? Entonces, este va a ser el modelo que va a defender los burgueses liberales, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿cuál es el modelo de la burguesía liberal? La monarquía oligárquica. Oligárquica porque no contempla el sufragio universal, sino que contempla el sufragio censitario. Y lo mismo con las magistraturas y con un montón de instituciones estatales. Es decir, el apego de la burguesía por un modelo oligárquico es al siglo XX. Esto de que las burguesías defiendan, aunque sea de boquilla, la democracia es un fenómeno relativamente nuevo. En el siglo XIX los liberales hablaban de la democracia como quien habla hoy en día del comunismo, como algo negativo de las muchedumbres, etc., ¿no?
Y lo mismo va a pasar en 1848, y esto que antes hablábamos, ¿no? En 1848, la revolución burguesa por antonomasia. Bueno, 1848 fue un momento también de una crisis económica dura que coincide con una crisis política de las monarquías absolutas, ¿no? Es decir, están en crisis el viejo mundo y el nuevo mundo a la vez, ¿no? Esto se siente en todos los aspectos y va a ser la última contienda en la que la burguesía se va a decantar, digamos, o por lo menos en un principio, por lo que viene siendo el tercer estado, ¿no? Porque como de alguna forma en Europa todos los países europeos, todos y cada uno, tienen monarquías absolutas, salvo alguna que otra monarquía constitucional, y la burguesía era consciente de la fase de estancamiento que estaba viviendo el capital, precisamente porque no se daban las reformas que se necesitaban. Va a ser la última vez que la burguesía va de alguna forma participar de revoluciones. Si te fijas, ya a partir de 1848 no hay casi revoluciones, ¿no? Quizás la más importante después de esa sea la Comuna de París, que tampoco era una revolución burguesa, es de hecho una revolución obrera de los pies a la cabeza, ¿no? Pero en 1848 tenemos en una revolución simultánea que se da en Francia, que se da en Alemania, que se da en Italia, que se da en Suiza, en Bélgica, en casi todos los sitios. Inglaterra es la que más se salva de este tipo de cosas porque ya venía de un régimen liberal, es el régimen liberal más antiguo y va gestionando, pues, dando ciertas libertades, ciertos derechos cuando ve que la cosa está muy, muy negra, cosa que no pasa en el continente, ¿no? Y esto nos va a llevar, pues, a la Segunda República Francesa, ¿no? La Segunda República Francesa que dura unos 4 años, que en su inicio es llevada a cabo, pues, por la izquierda socialista y comunista, por Blanqui, por Blanc, por una serie de activistas de lo que hoy sería, pues eso, la socialdemocracia y el comunismo, pero que el voto va a llevar a la derecha al gobierno. El gobierno se va a poner en contra al pueblo, al segundo, y va a aprovechar las revueltas para hacer una escabechina de obreros en la que mueren, si no recuerdo mal, unos 1.200 obreros en la propia revuelta, 3.000 fusilados o guillotinados, no lo sé, a posteriori, y 12.000 enviados a campos de concentración, ¿no? O sea, también para que cuando se nos habla del terror de Robespierre y demás, a veces parece que se nos olvida todo este tipo de cosas, ¿no? Como lo mismo la represión, si pensamos a la Comuna de París, etcétera, ¿no? Eh, esta, este gobierno se va a elegir posteriormente a Napoleón III, el sobrino del anterior, que va a generar otra vez un imperio, otra vez sin elecciones, sin democracia. Es decir, las democracias duran en el siglo XIX muy poquito. Esta es la realidad de la construcción de la democracia en nuestro tiempo. Entonces, no sé, tenía alguna cosilla más que decir, pero yo lo resumiría un poco en entender por una parte cómo se han construido nuestros regímenes democráticos, que no se han construido sobre la base de una burguesía liberal, sino que es precisamente la lucha de los obreros la que ha arrancado poco a poco derechos democráticos, ¿no? Derechos democráticos que no se han cumplido en su totalidad, ni muchísimo menos, ¿no? Y que además suceden en esta dinámica que explicó muy bien Rosa Luxemburgo de reforma y revolución, ¿no? Es decir, en momentos van a ser como fue en Inglaterra, pues su Reform Bill, ¿no? O la ley de las 10 horas, cosas que se arrancan al gobierno, y en otros momentos son revoluciones que cambian literalmente el régimen, que es la forma de hacer cambios estructurales importantes. Pero de una forma u otra, la democracia es un proceso que en la época moderna se inicia precisamente en 1789 y que no está ni mucho menos acabado, ¿no? Que quien dice defender la democracia contra los demócratas en realidad es
quien hace 50 años, cumpliendo el mismo rol, lo que defendía era la semiesclavitud o la esclavitud directamente, bueno, la esclavitud, porque de hecho también defendían en muchos casos la esclavitud en las Américas y demás, pero que en definitiva defendían un régimen político, económico y social en el que la democracia no estaba por ningún lado, ¿no? Hablamos de oligarquías políticas y de un régimen económico, pues eso, semiesclavitud. En contraposición, ¿qué encontramos? Pues un movimiento republicano democrático que moviliza a las clases medias bajas, a los intelectuales, a los trabajadores urbanos y que con el surgimiento del movimiento obrero va a empezar a ser cada vez más hegemonizada por el movimiento obrero y en este momento en el que hablábamos antes, en 1848, se acaba por escindir de esta supuesta alianza del tercer estado en un cuarto estado, el cuarto estado de la clase trabajadora. Es decir, la clase trabajadora empieza a tener sus propios partidos, empieza a tener su propia ideología, surge el marxismo, etcétera, etcétera, y es verdad que las proclamas republicanas, la simbología republicana pierde fuelle frente a una nueva liturgia, ¿no? Y es una liturgia que se va a ir construyendo y que además en el siglo XX con la Revolución Rusa, pues empieza a tener una historia tan propia que a veces parece no necesitar recordar historias anteriores, pero que en realidad está perfectamente entroncada en una tradición que, como hemos dicho antes, pues empieza, por ejemplo, en Babel en 1790, cuando se está hablando ya de una revolución social que lo que plantea es la colectivización total de la propiedad para garantizar la libertad y demás. Entonces, yo tampoco quiero alargarlo mucho más. Creo que lo que quedaría por hablar es el tema ya más propio de Marx, ¿no? Entonces, si te parece, planteo un par de cosas un poco introductorias y ya lo hablamos un poco más en el debate, porque además yo creo que esto no está ni mucho menos cerrado y que requeriría muchísima más introspección, hablar en profundidad de qué es la relación de Marx con el republicanismo. Sí decir un par de cosas. Lo primero es que Marx, antes de ser republicano, lo que es un joven liberal, en un principio, pues, ¿cómo se dice? Pues con el tema del el romanticismo, ¿no? Que es algo con lo que él comulga, ¿no? Que al entrar en la Universidad de Berlín va a entrar en contacto con la filosofía hegeliana y ese va a ser su gran primer formación, pero que en su juventud podemos decir abiertamente que era un republicano democrático radical, ¿no? Otra cosa es que precisamente lo que estábamos explicando antes lo lleva a una concepción en la que cada vez es más importante la propiedad, cada vez es más importante la economía y cada vez valora más la independencia del movimiento obrero y menos pues una teoría propiamente republicana, ¿no? Sin embargo, las metáforas republicanas van a seguir el resto de su vida, se va a seguir despidiendo con abrazos fraternales, va a seguir haciendo comentarios sobre la montaña, sobre etcétera, ¿no? Y hay toda una simbología muy clara en ese sentido. Pero siento el momento más álgido quizás de esa pulsión democrática radical, que es en 1843, cuando se casa con Jenny. Él había estado como editor del periódico de Colonia y una vez Prusia cierra el periódico, él se va a ir con Ruge a fundar otro periódico que es los Anales Franco-Alemanes, ¿no? Se va a ir a París y no es la última vez que va a ir a París a conocer de primera mano pues, el país predilecto de la Revolución. Y mientras sucede esto, pues en este impasse en el que se casa con Jenny, su compañera de toda la vida, escribe el manuscrito de 1843, la crítica de la filosofía del derecho de Hegel, en el que básicamente lo que viene a defender es esto, ¿no? La democracia social y radical frente a la concepción de su maestro, ¿no? O sea, Hegel defendía una monarquía liberal en la que entendía que lo que hacía el monarca era, por el hecho de ser
el natural, por el hecho de entrar en el poder de forma natural, ¿no? Como neutral, digamos, va a saber conciliar y armonizar los distintos intereses particulares. Marx lo que viene a decir es que el problema precisamente es el interés particular, ¿no? El problema es que la burguesía no actúa en tanto que ciudadano, sino en tanto que particular. Y que era necesaria una democracia que socavara de alguna forma las raíces de la propiedad para generar una verdadera democracia, ¿no? Ya más tarde el desarrollo de Marx va a ir hacia poner mucho más el acento en la propiedad, va a entrar en contacto con con el proletariado en sí mismo, va a ponerse a estudiar economía y entonces hablamos de otro periodo en la historia de Marx que no voy a presentar porque yo creo que ya ha sido suficiente, pero si queréis en el debate podemos hablar porque hay mucho que decir sobre la intervención teórica concreta de Marx. Sí, sobre todo porque también tendrás que dejar algo para tu canal. En el próximo vídeo, ¿no? Y vas a tratar cuestiones sobre Hegel y Marx. Entonces, bueno, esperamos también a verlo por ahí en el canal. Recordad a los espectadores que podéis escribir las preguntas en el chat. De momento tenemos alguna. Yo algunas reflexiones que he ido sacando de aquí. Agradecerte toda la exposición porque me ha parecido, joder, de verdad muy interesante, muy bien expuesta, muy clarificadora. Hay una pregunta que nos lanzan, que yo creo que te la voy a leer literal, porque si me atrevo a interpretarla, igual pues lo hago un poco como deformado, ¿no? Para el debate, que plantea, Hobsbawm tenía un concepto personal desarrollado en sus libros, la revolución dual. Afirmaba que la revolución ilustrada no podía haberse realizado sin la revolución industrial y viceversa, es decir, se lograron retroalimentar generando esa maquinaria contrahegemónica al absolutismo que las acabó transformando en monarquías parlamentarias después de décadas de reacción absolutista. Entonces, entrando al concepto de propiedad privada ligada al concepto de libertad, ¿cómo crees que se desarrolla en la actualidad esa relación? La aspiración de la sociedad por la acumulación directamente heredera de esa lógica. Tú eres feliz con una casa pagada, tu coche, tu trabajo, etc. ¿Cómo podríamos generar esa maquinaria contrahegemónica a través del concepto republicano en el momento actual? Vale, bueno, yo creo que no, en realidad, me parece muy guay la pregunta, la verdad. El concepto yo creo que es clave de Hobsbawm, efectivamente, la doble revolución. Yo creo que no es una cuestión tan de valores, una cuestión tan ideológica el tema de la propiedad, ¿no? Quiero decir, yo no sé cómo debería ser exactamente la sociedad, pero creo que no necesariamente tiene que tener que ver con no tener posesiones, ¿no? Es decir, propiedad privada personal, ¿no? Otra cuestión es el tema del consumismo y todo eso, que creo que es otro debate, ¿no? Pero con respecto al tema de la propiedad. Jodida la pregunta. No, lo que iba a comentar es el concepto que estábamos usando antes del fideicomiso, ¿no? Que se aplicaba en ese caso al cuerpo político, ¿no? Por ejemplo, y esto es otra cosa que cuenta Antoni Domènech, se utilizaba también, por ejemplo, la Revolución Mexicana lo utilizaba para hablar de la propiedad, ¿no? Bajo el siguiente concepto. Toda la propiedad que forma parte del territorio mexicano es de la nación mexicana. O sea, por su propia naturaleza no hay nada en México que no pertenezca a México, ¿no? Pero, dado que se permite la apropiación privada dentro de la Constitución, esa apropiación que se hace tiene que coincidir con los intereses de la nación. Y queda para el Parlamento mexicano decidir en qué momento una empresa privada cumple con los criterios que considera de propiedad privada o cuando no. Es decir, estamos recuperando esa idea del fideicomiso, en este caso no aplicado al político, sino a la propiedad, ¿no? Ese artículo de la Constitución mexicana pasó directamente a la Constitución soviética de 1918 y pasó a la Constitución de la Segunda República Española, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en la Constitución actual de 1978, vemos que hay una especie de referencia a esta idea, ¿no? De que la propiedad está supeditada al interés nacional, pero no estipula de qué forma eso se puede gestionar, ¿no? O sea, no abre la posibilidad de que el Parlamento sea directamente quien gestione esa cuestión, ¿no? Sino que queda al final como una cuestión casi ideológica o para un uso muy excepcional. Entonces, yo no sé cómo debería ser el edificio jurídico de un régimen distinto, ¿no?
tampoco creo que dependa únicamente de lo que nosotros queramos, sino que va a ser al final una correlación de fuerza. Pero sin duda la propiedad debe ser cuestionada como institución, ¿no? Es decir, hay un problema en una sociedad que se dice a sí misma libre, pero que permite no solo una apropiación privada de los recursos naturales, sino permite que esa apropiación sea por una minoría, que es quien la concentra y quien de alguna forma pone en funcionamiento todo el entramado económico. Es decir, si no hay una concentración de la propiedad, si no hay un capital que se valorifica, ¿no? O sea, creo que el capital es claro en este sentido. El sistema capitalista directamente no funciona, depende de ello, ¿no? Por lo tanto, hay una contradicción muy clara entre los principios de igualdad y de libertad con la propiedad y con el sistema capitalista. Yo creo que cualquier sociedad que intente superar estos problemas, especialmente hoy en día con el tema del cambio climático, en el que vemos que no tenemos herramientas para enfrentarnos a ello, precisamente porque no controlamos las empresas, no controlamos una gran parte de la sociedad, creo que hace falta cuestionar y buscar formas originales de tratar la propiedad, cuando no socializarla, que es un poco lo que Marx siempre defendió, ¿no? Claro, yo entrando un poco también al debate, saliéndome un poco del papel, ¿no?, de moderador y recogiendo algunas reflexiones que sí que habías planteado, o sea, sí que me parecía muy interesante y muy clave la exposición que hacías ¿no?, de ese debate sobre cómo tienen que elaborarse los sistemas democráticos y esa dicotomía entre sufragio universal o sufragio censitario y el debate central de la propiedad en torno a ello. Es decir, si es censitario, genial, solamente votan los hombres y mujeres libres, es decir, los que tienen propiedad, porque los otros no son libres, y si es sufragio universal, lo que hay que hacer es abolir la propiedad privada para que todos seamos libres y entonces sea universalmente. Y finalmente nos quedamos con una contradicción que hemos venido explotando de ciertas organizaciones en los últimos, ¿no?, que es la contradicción capital-democracia, ¿no?, que es como un poco el estallido del 15M y que es esa especie de mezcla rara que nos quedamos, en el que ninguna parte consiguió llevar a cabo la propuesta, que es un sufragio universal falso en cierto sentido, porque la propiedad privada sigue siendo censitaria, no universal, y por lo tanto no todos somos personas libres, ¿no? Esto que en ciertos pueblos ciertos pueblos compañeros de Galicia, ¿no?, que dicen, bueno, es que si yo monto aquí una sección sindical en esta empresa, yo me tengo que ir de mi comarca, porque aquí todo lo controla la misma persona. Aquí se ponen los alcaldes por parte de mi empresario, de mi jefe, que controla una gran empresa, ¿no? Y explotamos esto de forma errónea muchas veces, porque nos vemos en una dicotomía en la cual la democracia, ¿no?, la parte institucional democrática es una herramienta que sirve únicamente para ciertas reformas que no tienen nada que ver con este replanteamiento de la democracia real, ¿no?, o de la lucha de clases. En este sentido, ¿no?, yo creo que habría que empezar a reflexionar sobre ciertas herramientas mixtas, y más ahora. Hablaba con un compañero hace poco sobre lo que supondría el rescate de empresas en un momento como el actual en el COVID, ¿no?, que normalmente siempre somos como muy reaccionarios. No se pueden rescatar empresas. Y este compañero me decía, ojo, cuidado, yo estoy dispuesto a rescatar la empresa que haga falta si a mí me das participación en el Consejo de Administración y yo puedo garantizar que los trabajadores tomen decisiones por el centro de trabajo, ¿no? Rompiendo así una frase que tenía Marcelino, que era el verdadero problema es que la democracia termina a las puertas de la empresa. Es como, bueno, vamos a empezar experiencias que supongan realmente emancipaciones prácticas de lo que supondría que los propios trabajadores gestionasen la riqueza y gestionasen las empresas. Y este momento puede ser igual una buena oportunidad para plantear, sí, vamos a hacer rescate de empresas, pero vamos a hacerlo a cambio de acciones, que es exigir una cierta capacidad de decisión en lo que va a suponer el futuro y el devenir de este sitio, ¿no? Los sindicatos de clase ya lo planteaban, hay que nacionalizar empresas en este momento. Entonces, creo que este momento, ¿no?, es como muy, muy oportuno para presentar este debate, para volver a sacar la dicotomía capital-democracia, ya que tenemos que repensar el mundo, ¿no?, bueno, pues lanzar también nuestras propuestas. Lanzar nuestras propuestas que no sean propuestas de loquitos, sino que sean unas propuestas pues muy sensatas. Es como, efectivamente, vamos a nacionalizar sectores estratégicos porque tenemos que tomar decisión, porque no podemos esperar que dentro de unos años vuelva otra crisis de esta y nos pille como nos ha pillado, ¿no? Porque se entiende que la democracia, o sea, que la propiedad privada además es deficitaria en momentos en los que hay que subsistir con esto.
Bueno, sí, que sí, estoy de acuerdo. No, quizás sí señalar que el régimen un poco en el que vivimos hoy en día, lamentablemente, eh, una dificultad enorme para hacer ese tipo, digamos, no hay herramientas reales hoy en día en el Estado español tal y como existe para hacer ese tipo de política intervencionista, proteccionista, etcétera, que se hacía antes de la revolución neoliberal, ¿no? Luego la contrarrevolución neoliberal. Entonces, yo estoy, vamos, totalmente de acuerdo y además creo que efectivamente democracia y economía no son dos cosas que son distintas, ¿no? De hecho, el 15M, que efectivamente era un movimiento fundamentalmente democrático, su lema era no somos mercancías en manos de políticos y banqueros. O sea, la verdad es que me parece que habría que darle un Oscar al que inventó ese eslogan, porque es que es así, ¿no? Y lo resume una cuestión que es política, es económica, es al fin y al cabo economía política, es todo, ¿no? Y efectivamente estamos en esa tesitura con el COVID de decir, es que hay una serie de cosas que yo quiero hacer. Lo que sí a mí me genera cierto tal es que uno dice, ¿qué haría falta, por ejemplo, para nacionalizar empresas, para tener unas empresas públicas, una banca pública, etcétera? ¿Qué haría falta, no? Yo creo que ahora mismo, tal y como está construido el Estado, hace falta realmente un cambio de régimen. O sea, esto ojalá no hiciera falta porque lo pone más complicado para sí, lo pone más complicado para las organizaciones obreras, pero la realidad es que el margen de actuación es muy pequeño y eso viene por 50 años de cesión de soberanía a Europa, a las empresas, etcétera, etcétera, ¿no? Y de hecho, esta idea de vamos a mantener el estado del bienestar en lo que refiere a los servicios públicos, pero se acabó la intervención del Estado en la economía. Eso ha matado una herramienta fundamental de la izquierda que es, una vez llega al gobierno, usar el Estado para cambiar la sociedad. Hoy en día es más difícil que hace 50 años. Sí, sí, o sea, sí está claro, ¿no? Pero creo que el debate que había en el escenario público antes de esta crisis era el Estado no puede hacer intervención dentro de la economía, ¿no? Eso es como algo malo. Y ahora justamente lo contrario, la gente aplaude los servicios públicos y la gente está pidiendo al Estado que rescate. Quizá, entiendo que es muy difícil, ¿no? Pero quizás sería como de los pocos momentos en los que actualmente se puede decir, sí, sí, rescata desde el Estado la economía con una cierta contrapartida, que entiendo que esa es la cuestión complicada, ¿no? Con unas organizaciones sindicales mermadas, con una capacidad de incisión muy mala, con la deslocalización gigante que hay de las empresas que dificulta todo, pero creo que en definitiva no ahí acaba estando el eje, porque volviendo al inicio de la cuestión, cuando se habla sobre proyecto republicano y republicanismo y la percepción que tenemos algunas organizaciones, ¿no? Creo que muchas veces nos quedamos muy cortos cuando hablamos de república y no llegamos a profundizar este tipo de cuestiones. Y al final lo acabamos relegando a un debate sobre la jefatura del Estado, ¿no? Has citado antes a Julián Guita, creo que era una de las personas, que por cierto de aquí mandamos un saludo para su recuperación total. Una de las personas que mejor entendió esta cuestión y que siempre había planteado que para él el rey era la guinda del pastel, es decir, el modelo de jefatura del Estado le daba exactamente lo mismo y lo que le importaba era precisamente ese pastel, esa estructura de cómo se configuraba todo. ¿Cuánto crees cuánto crees que tenemos que empezar a hacer ese cambio de ese identitarismo republicano? Muchas veces criticamos el patriotismo de bandera, ¿no? Pero a veces también yo creo que pecamos de un identitarismo republicano de bandera y no de cuestiones mucho más profundas de lo que supone un proyecto republicano en condiciones, más allá de la jefatura del Estado, más allá de la simbología que acarrea. Bueno, es que yo creo que ahí confluyen como varios temas, ¿no? Porque evidentemente está la República y la forma de Estado, que yo estoy de acuerdo contigo, que al final, no quiero decir que lo de menos es lo del rey, porque quizás es sangrante, ¿no? Lo del rey, pero sí que es verdad que en definitiva que haya un rey o no, no quita lo realmente importante, ¿no? Que es precisamente todo lo que habíamos hablado antes. Pero yo creo que el tema en España es que no solo es la cuestión de la forma de Estado, sino, y entroncando un poco también con lo que hablábamos antes, el concebir las cuestiones como cuestiones históricas, ¿no? Como un proceso, ¿no? Entonces, evidentemente nosotros formamos parte del proceso republicano, porque estamos enmarcados en esa tradición, ¿no? Yo creo, vamos, el marxismo español. Pero aquí entra también en juego la cuestión
de la nación española y por lo tanto entra en juego la cuestión de la centralización o descentralización de las competencias, entra en juego las identidades nacionales y sobre todo con el conflicto de Cataluña. Es decir, a la izquierda española le quedan muchas cosas por resolver, yo creo. Muchos debates por tener y efectivamente, identitarismo en general, ya sea republicano, patriótico o obrerismo, o sea, el identitarismo en una impotencia, ¿no? Una falta de propuestas. Pero sí que creo que hace falta, bueno, esto, primero que nada, concebirnos en un sentido histórico, vernos efectivamente como continuadores y proyectar un futuro en el que un posible cambio de régimen sea posible, ¿no? Y también pensar modestamente con las correlaciones de fuerzas que hay, qué tipo de cambio de régimen aspiramos, ¿no? Ahí las cuestiones identitarias, por ejemplo, la bandera republicana, es un debate a tener, ¿no? Que yo creo que quedaría para otra charla, ¿no? Y al final nos estamos metiendo en otra charla que es eso, ¿no? Es España, República y la historia de España, que es un tema clave para la izquierda. Totalmente de acuerdo. Me he desviado un poquito del debate principal. Llevamos ya una hora de ponencia. Yo creo que, bueno, por hoy como primera experiencia está muy bien. Así que pasamos al cierre directamente y, joder, pues muchísimas gracias, Rodrigo, por haber venido esta tarde, por habernos acompañado. De verdad, me ha encantado la exposición. Esperamos poder contar contigo más veces. Un apunte importante, y es que te hemos hecho mal el rótulo. Pone que tu canal es Marx Point y es Marx Point. Entonces, cuando lo busquéis, buscad Marx Point. No, corregiremos para próximas ediciones. Y sin más, volveremos con más ediciones de este vídeo para el futuro. Estad pendientes de redes sociales. Esta primera experiencia yo creo que ha salido muy bien. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí viéndonos y un abrazo fraternal y buenas tardes.